Epicentro 1, CMI. Congelados arrendamientos y suspendidos desalojos en todo el país. Ministro de Salud aclara confusión sobre la cuarentena. Dice que se aplanó la curva de contagios. Contagios en el país suben a 3.233 casos. Crecen fallecimientos. Médicos se quejan por incumplimiento de promesas de protección. Temores en el cuerpo médico por demandas de pacientes. Crecen protestas en varias ciudades por falta de ayuda. Más reclamos populares en el sur de Bogotá por grave situación de hambre. Alcaldesa denuncia politiquería en pedir ayudas y el Consejo rechaza. Soacha bajo toque de queda desde mañana hasta el lunes. Expresidente Santos pide comprender y apoyar al presidente Duque. Subsidios a estratos bajos para pagar servicios. Se congela chatarrización de buses y camiones viejos. Hacinamiento en las cárceles seguirá, dicen penalistas y exfiscales. Conmovedor relato del ex vicepresidente Humberto de la Calle sobre salud de su esposa. Se agrava contaminación en Cúcuta. Presidente de la ANDI habla sobre proyecciones de desempleo en el país. Presidente Trump anuncia reapertura de los Estados Unidos en 3 fases. Acusan a Bolsonaro en Brasil de ocultar cifras reales sobre contagios y muertes por coronavirus. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Mandatarios del Tolima en líos por el manejo de la emergencia por el coronavirus. 2. Hay mucho movimiento en el Ministerio de Transporte, donde ahora mandarán las mujeres. 3. Divorcio a la vista entre gobierno y palmicultores. Y Miñapa, el gobierno nacional crea un impuesto a los trabajadores públicos por el coronavirus. 1, 2, 3 y Miñapa, al final de la emisión. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. Comenzaron a regir en todo el país una serie de medidas especiales sobre los arriendos. Los cánones de arrendamiento quedaron congelados. Se prohíben los desalojos hasta el 30 de junio y se suspenden los cobros de multas o penalidades. Las medidas adoptadas por decreto son para ayudar a millones de familias que viven en arriendo y cuya capacidad económica se ha visto afectada por la crisis generada por el coronavirus. El decreto 575 del Gobierno Nacional da las herramientas jurídicas necesarias para resolver las controversias por el contrato de arriendo. El decreto 579 del Gobierno Nacional da las herramientas jurídicas necesarias para resolver las controversias por el contrato de arriendos. La idea es llegar a un consenso, aunque se dictan normas en favor de los arrendatarios. En el destino habitacional y comercial, el gobierno ordena la suspensión de los desalojos durante el periodo de emergencia sanitaria. Llama a estructurar un acuerdo entre las partes. Asimismo, quedó congelado cualquier tipo de reajuste en el cobro de los arriendos hasta el 30 de junio del presente año. No aplicará intereses de mora, penalidades, indemnizaciones o sanciones. La imposibilidad de establecer sanciones por la vía de intereses moratorios o cláusulas penales producto del no pago de los cánones solamente en los casos en los cuales arrendador y arrendatario lleguen a un acuerdo entre las partes sobre la forma en que se pagarán los cánones de arrendamiento entre el 15 de abril y el 30 de junio. En este segmento se habilita el uso de los fondos de imprevistos para el mantenimiento de los contratos de trabajo del personal empleado. Además, llama a fortalecer los protocolos de salud en todas las áreas comunes. También se suspende cualquier tipo de reajuste en el valor de la administración y no se podrá aplicar sanciones con el no pago de algunos de sus copropietarios. Para Codres, gremio de restaurantes señala que la medida es positiva, pero propone un pago variable que consiste en un valor proporcional a las ventas pagadero a mes vencido. De no existir esta racionalidad, se desencadenará una inevitable desocupación masiva de locales, liquidación masiva de compañías y de todo el personal de nuestra industria. Finalmente señala que de las medidas depende evitar liquidación de los establecimientos comerciales.
El presidente Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz revelaron esta noche que tienen evidencia científica de que la curva de contagios de coronavirus en Colombia se está aplanando y anunciaron que en consecuencia después del 27 de abril se producirá una reapertura gradual de la vida económica del país. El ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró que según informes científicos nacionales e internacionales, Colombia entró en la etapa de supresión porque está muy cerca del aplanamiento de la curva de contagios como resultado de las medidas que tomó el gobierno para contener la epidemia de coronavirus mediante la cuarentena. Esto implica indudablemente tener la posibilidad de ir restaurando de alguna manera las actividades sociales y económicas del país. Y es esa apertura que queremos a partir del 27, logrando entrar secuencialmente diferentes sectores sociales, sectores de la economía, e ir retomando de alguna manera una actividad, siempre controlando y siempre teniendo un control desde lo epidemiológico para controlar cualquier eventualidad que nos incremente el riesgo como país y el riesgo de un disparo en la epidemia. Por su parte, el presidente Duque precisó que después del 27 de abril se retomará gradualmente la vida económica, pero no la vida social, y pidió a los colombianos que en cualquier circunstancia mantengan la disciplina de las normas de higiene. Tenemos que seguir practicando de manera rigurosa y disciplinada todas las medidas de higiene, el uso del tapabocas, y tenemos también que fijar unos lineamientos muy claros para el uso del transporte masivo con los gobernantes locales. Pero quiero que ustedes todos tengan claro que después del 27 de abril, todo el esfuerzo que hemos hecho lo podremos seguir manteniendo en la medida que haya una gran conciencia y una disciplina ciudadana, no solamente para seguir esos protocolos, sino para cumplir las medidas de distanciamiento y las medidas de higiene. El presidente Duque y el ministro de Salud advirtieron que después del 27 de abril seguirán hasta finales de mayo en aislamiento obligatorio los mayores de 70 años, los estudiantes y las personas que padezcan enfermedades como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo u obesidad, porque son las más vulnerables ante el virus. Y es que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, tuvo que aclarar unas afirmaciones que hizo ante el Congreso de la República sobre la cuarentena y el reinicio de la actividad económica. Al hacer un diagnóstico de las acciones del Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia de la enfermedad del COVID-19, el ministro de Salud aseguró que aún no están dadas las condiciones para terminar la cuarentena el 27 de abril. Esa no es la estrategia. La estrategia va a ser mantener el aislamiento preventivo obligatorio para los grupos específicos y mantener el cuarentenamiento preventivo obligatorio de toda la población. El ministro de Salud esta tarde envió un video a los medios de comunicación para aclarar lo que manifestó en la Comisión Primera del Senado esta mañana. Sin embargo, con otras palabras, dijo lo mismo, que desde el 27 de abril habrá una apertura gradual para sectores productivos. A partir del 27 de abril, tal como tenemos previsto, tendremos la salida de algunos sectores económicos con el fin de reducir los efectos sociales sobre la comunidad. El ministro Fernando Ruiz Gómez fue enfático en afirmar que el gobierno está generando las acciones necesarias para evitar que la población sufra de hambre y que aumente dramáticamente el desempleo, pero que la prioridad está enfocada en preservar la salud de los colombianos. Colombia reporta esta noche 3.233 casos de contagio con el coronavirus. El número de muertes es de 144. Fallecidos. A 144 asciende la cifra de fallecidos en Colombia por el COVID-19. Otras 13 personas murieron en el último día. Hombre de 61 años en Buenaventura con obesidad. Mujer de 55 años en Palmira con artritis reumatoidea. Hombre de 70 años en Tumaco con diabetes. Hombre de 63 años en Bogotá con enfermedad cardíaca. Mujer de 97 años en Bogotá. Hombre de 76 años en Bogotá con hipotiroidismo. Hombre de 72 años en Bogotá sin otras enfermedades. Mujer de 97 años en Bogotá con Alzheimer. Mujer de 69 años en Palmira con diabetes. Hombre de 77 años en Pereira con otras enfermedades. Hombre de 67 años en Villavicencio con otras enfermedades. Hombre de 40 años en Cali con trastorno afectivo bipolar y tabaquismo. Hombre de 60 años en Cali sin otras enfermedades. Inevitablemente, en el momento en que se llegue a abrir o a levantar la cuarentena, habrá que estar preparados
tanto la comunidad como los gobiernos nacional, departamentales y locales en hacer las acciones necesarias para disminuir y manejar los casos, los contactos, las personas que se hospitalicen. Contagiados. Con 128 casos nuevos de personas contagiadas, la cifra general llega a las 3.233. Recuperados. Otras 98 personas se recuperaron en Colombia. La cifra total es de 550. La Federación Médica de Colombia reclamó al gobierno la falta de entrega de implementos de protección para el personal de salud y demandó la formalización de los contratos laborales. La Federación Médica Colombiana decidió suspender diálogos con el Ministerio de Salud porque considera que se están incumpliendo compromisos en materia de protección para el personal de salud y de las normas sobre el servicio obligatorio. El gremio médico expresó su malestar por el decreto que les ordena cumplir un servicio obligatorio. Que no había tampoco garantías, puesto que desde el punto de vista de la bioprotección del personal sanitario, con los elementos de protección personal, no se ha cumplido hasta el momento con nada de lo que se ha anunciado. Entonces no hay ni garantías para seguir conversando, ni confianza para seguir haciéndolo. Otros gremios de médicos, aunque no suspenden diálogos, sí rechazan la norma que les impone el servicio obligatorio. No aceptamos el talento humano y el gremio médico no acepta la obligatoriedad del ejercicio profesional. Nuestra profesión es una vocación, no una obligación. Los gremios médicos enviaron en las últimas horas una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la que le reclaman el aparente incumplimiento de compromisos en materia de suministros de elementos de protección y estabilidad laboral para los médicos. La expansión del coronavirus ha generado temores entre los médicos por posibles demandas de contagio a pacientes. Así lo advirtió el médico neumólogo Álvaro Morales. Para el neumólogo Álvaro Morales, además del riesgo por el coronavirus, ahora se suma el temor de los médicos frente a posibles demandas de pacientes que los denuncien por contagio. Es preocupante para los médicos las noticias que hemos observado estos días en que hay demandas dirigidas a los médicos o por parte de pacientes o por parte de las entidades empleadoras de los médicos. El galeno considera delicado que en medio de esta emergencia se desate una especie de batalla de demandas entre médicos, pacientes e instituciones. Porque si un paciente o una entidad nos demanda por haber contaminado una persona o un medio, ¿qué hacemos los médicos cuando a nosotros nos ha contaminado un paciente o una circunstancia o una falta de protección? Los médicos consideran inconvenientes los contratos de prestación de servicios o a través de cooperativas de trabajo. Piden una vinculación directa. Que el Ministerio de Trabajo diera un paso adelante y cambiara la legislación para el personal médico y paramédico y lo hiciera más directo. El especialista señaló que el personal de salud debe someterse periódicamente a pruebas de COVID-19. En otros temas, a medida que pasan las horas, crece el descontento social por la demora en la entrega de ayudas y de mercados en diferentes ciudades del país. Agitando los trapos rojos, decenas de personas de la Comuna 13 de Medellín salieron a pedir ayudas humanitarias para subsistir durante la cuarentena. Promesas no llenan, promesas no alimentan a nadie, pero que se vean las promesas. Trapos rojos en las ventanas de viviendas del barrio Tallera, al oriente de Cali, ilustran la situación de hambre que se vive en la Comuna 21. Le pedimos el favor al alcalde Ospina, que somos seres humanos, que se manifieste con algo, que ya vamos para 2 meses y no tenemos que comer. Con cacerola en mano, los habitantes del barrio Zaragozía salieron a las calles sin importar el aislamiento obligatorio para protestar en contra de lo que consideran el abandono del gobierno distrital en cuanto a la entrega de ayudas. Queremos que el alcalde haga presencia y cumpla con los acuerdos del gobierno distrital sobre los mercados, los subsidios. Los habitantes de sectores humildes de Barrancabermeja no aguantaron más el hambre y, violando las restricciones, decidieron salir a las calles y bloquear vías para pedir comida.
El 70% de la comunidad vive del día a día y en este momento no hemos tenido ningún beneficio por parte del gobierno. Esperamos que nos solucione pronto esta respuesta porque no soportamos más la crisis. Familias del sector del Remanso en la comuna Villa Santana de Pereira salieron y bloquearon las vías principales de acceso al barrio, realizaron un cacerolazo y quemaron algunas llantas. La comunidad del sector está exigiendo ayudas de primera necesidad para las familias que residen en una de las comunas más vulnerables de la ciudad de Pereira. Y en el sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar y Yomasa, las protestas se agudizaron. Los habitantes de esas zonas aseguran que están pasando hambre y que no les llegan las ayudas oficiales. El hambre nuevamente sacó a los vecinos del sur de Bogotá a las calles. Se tomaron las vías con banderas y trapos rojos para lanzar un SOS al gobierno y la alcaldía mayor. Pongan la mano en el corazón y dejen de estar hablando, por favor, Duque, deje de estar hablando que a las víctimas le van a dar 8 millones de pesos de adelanto que por esta vaina. Esta es la hora que nos tienen manicruzado porque ni ayuda, ni 8 millones, ni 100.000 pesos, o sea, nada, ni mercado. Señora Claudia López y a todos los entes gubernamentales que por favor hagan una estrategia mejor para la comunidad y no tengamos que ver multitud de gente en todo lado por el hambre, por la crisis que está más grande que la epidemia, que es la crisis del hambre. Son víctimas del conflicto, madres cabeza de hogar, vendedores informales, recicladores, gente que vive del día a día. Todos necesitamos. Esto nos ha tocado duro porque trabajamos el día a día. Por favor, señor presidente, acomódese de nosotros, apiádese de nosotros, nuestros hijos nos duele. Somos muchas familias que ya no tenemos nada que comer. Yo soy una madre cabeza de hogar, tengo mis 2 niños. La alcaldía nos está diciendo que nos solucionan el sábado o el domingo. Los niños tienen hambre hoy, y necesitamos la solución hoy. Los niños ya no pueden aguantar más hambre, ya no resisten más. Las cacerolas volvieron a sonar en la zona de Yomasa y Ciudad Bolívar. El grito es el mismo. Necesitamos que nos colaboren porque no nos están llegando las ayudas. Necesitamos una solución hoy para nuestras casas, para poderles llegar a la casa a nuestros hijos a decirles que tenemos con qué darles de comer, porque ya no tenemos, nosotros no podemos esperar más la burla del gobierno con nosotros, porque se están burlando de nosotros. Sonando cacerolas con sus trapos rojos y con toda la dignidad, se levantan contra ese histórico olvido del gobierno. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que políticos están orquestando las protestas y azonadas en la capital del país, pero también reconoció que hay retrasos en la entrega de las ayudas. Según la alcaldesa Claudia López, detrás de las protestas registradas en varios puntos de Bogotá están líderes políticos. Así haya políticos que salgan a armar azonadas y problemas, no lo vamos a hacer. No nos vamos a dejar presionar. No obstante, reconoció que la entrega de ayudas estuvo frenada durante una semana por fallas en las bases de datos nacionales. Que los 80.000 giros que tenemos represados por ese problema, los vamos a poder hacer de viernes a lunes. Dijo que ya se tienen identificados los 100 barrios más pobres de la ciudad. Vamos a ir directamente con Cruz Roja a entregarles los mercados. No vamos a permitir que ningún político se aproveche de su pobreza ni de su necesidad. Hasta el momento, el programa Bogotá Solidaria ha girado apoyos económicos a 262.000 familias. En el Consejo de Bogotá rechazaron las denuncias de la alcaldesa Claudia López. Aseguran que detrás de la acusación a la clase política se esconde un fracaso en el plan de ayudas que está ofreciendo. La denuncia de la mandataria generó airadas reacciones en el Consejo de Bogotá. Ella no puede arrojar un manto de dudas sobre todas las corporaciones públicas de Bogotá para tratar de ocultar su incompetencia. Pretenda lavarse las manos, ella aprendió muy bien eso de lavarse las manos en plena pandemia. Esto es un globito de la alcaldesa que tira al aire para realmente no afrontar las consecuencias de la pandemia y el desastre al que nos estamos viendo abocados, no asumir responsabilidad. La administración lo que ha hecho son anuncios y anuncios y nada se ha visto en realidad en las calles de Bogotá. Pidieron a la alcaldesa revelar nombres y entregar pruebas. Es importantísimo que esas denuncias lleguen a los órganos de control
y esas personas sean investigadas y sancionadas. Si la alcaldesa de Bogotá sabe o tiene nombres de quienes están detrás de las sazonadas, debe hacer la denuncia pública ante la Fiscalía General de la Nación. En el Consejo Distrital alistan un debate de control político a la alcaldesa Claudia López sobre las ayudas entregadas en medio de la contingencia por el coronavirus. Ante la violación de la cuarentena por parte de algunas personas en Soacha, fue ordenado un toque de queda extendido en toda la población. Ya son 1.300 personas sancionadas en el municipio de Soacha, Cundinamarca, por violar la medida obligatoria de cuarentena. En su mayoría, las personas estarían incumpliendo el confinamiento los fines de semana, presentándose aglomeraciones no permitidas. Es por este panorama que el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, ordenó un toque de queda que inicia mañana viernes y que iría hasta el lunes 20 de abril. Solo las droguerías podrían abrir. No se le olvide, este fin de semana, desde el viernes a las 4 de la tarde hasta el día lunes a las 4 de la mañana, habrá toque de queda general en todo el municipio. A su vez, al menos 100 personas han sido conducidas al centro de traslado por protección durante los primeros días de implementación del pico y género en ese municipio. Acójanse de 7 a 11 de la mañana hombres y de 11 a 3 de la tarde las mujeres. Quienes no cumplan con la medida se exponen a una multa económica de hasta 936.000 pesos y una pena de hasta 8 años de cárcel. El expresidente Juan Manuel Santos pidió respaldar al presidente Iván Duque y a las autoridades nacionales y regionales en las decisiones que están tomando para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Santos solicitó que las medidas se tomen teniendo en cuenta las opiniones de los expertos y no de los políticos. El expresidente Juan Manuel Santos respondió hoy a preguntas de Noticentro 1 CMI sobre su posición frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Se le preguntó, en caso de que usted fuera el presidente en esta emergencia, ¿qué medidas distintas a las que ha tomado el presidente Duque hubiera tomado usted? Mire, yo no creo que yo deba ponerme a decir qué hubiera hecho si fuera presidente. Lo que he dicho desde un principio, cuando comenzó esta tragedia, es que estaba a disposición del presidente, de las autoridades, 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo que tenemos que hacer todos es respetar y acoger lo que digan las autoridades y escuchar las opiniones de los expertos, no de los expresidentes ni de los políticos. Y por eso yo lo que creo que es pertinente es contribuir en lugar de ayudar a confundir. Y por eso no le quiero responder esa pregunta a usted. El expresidente Santos firmó con otros exmandatarios de la región un pedido a la banca multilateral para que facilite recursos frescos a países afectados por la pandemia. Le preguntamos si no era mejor pedir la condonación de parte de la deuda a cambio de pedir más endeudamiento. Es que hay que escoger muy bien la fuente de los recursos, la que tenga el menor costo. Por supuesto que una condonación, un regalo es mejor que un préstamo, pero como eso no es posible, entonces los préstamos son mejores que las emisiones, porque a la larga las emisiones, es decir, los créditos del Banco de la República pueden producir más daños, más costos. Pero lo importante, el mensaje que le queremos dejar al Fondo Monetario y a todas las entidades multilaterales es que América Latina va a necesitar muchos más recursos de los que están previstos. Este problema va a costar mucho más de lo que hoy está en la cabeza de muchas de estas entidades. El expresidente Santos considera que América Latina debe tener voz en el mundo para tomar las medidas por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del coronavirus. Con el fin de apoyar a los colombianos afectados económicamente por la crisis del coronavirus, el gobierno expidió el decreto que garantiza subsidios en los servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. Con el fin de apoyar a los colombianos afectados por el coronavirus, el Gobierno Nacional expidió el decreto que garantiza subsidios en los servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. La medida, que aplica para acueducto, aseo y alcantarillado, será del 80% para los estratos 1, mientras el estrato 2 tendrá un beneficio del 50%. Para el estrato 3 el subsidio será del 40%. Los alcaldes tendrán la opción de usar recursos del Sistema General de Participaciones para cubrir esos recursos y garantizar la prestación del servicio.
Esto no pone en riesgo la salud financiera de las empresas y por consiguiente las personas van a seguir teniendo sus servicios de manera adecuada en sus hogares. Los anuncios fueron socializados directamente con el sector. Los usuarios tendrán la opción de pagar las tarifas de 24 meses en adelante sin intereses de mora o recargos adicionales. Y lo más importante, que se le está dando todo el seguimiento a las personas más vulnerables para que puedan tener esa prestación de manera permanente. El sector público y privado garantiza la prestación del servicio en medio de la emergencia del coronavirus. Dentro de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis económica generada por el coronavirus, también se incluyó la chatarrización del parque automotor del país. La emergencia sanitaria por el coronavirus también obliga al gobierno nacional a tomar medidas en materia de chatarrización. El programa de reposición del parque automotor, en especial de transporte de carga y de pasajeros, queda congelado en medida de que el comercio internacional frenó sus operaciones. Sin embargo, los propietarios de los vehículos están habilitados a retirar el 85% de los recursos aportados a los programas con el fin de garantizar su ingreso mínimo sin perjuicio de la obligación de realizar reposición gradual del automotor. Cabe recordar que los recursos están en un fondo, el cual es administrado por el Ministerio de Transporte. La devolución será inicialmente para las empresas mixtas de transporte de carga y de pasajeros. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que esta crisis ha ratificado que se debe acabar con la tercerización del sector de la salud. Durante una sesión virtual de la Comisión Tercera de la Cámara, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que una de sus principales tareas, una vez se supere esta crisis sanitaria, será acabar con la tercerización en el sector de la salud. Es que la intermediación laboral en el sector de salud, la verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso hay que acabarlo algún día. Le propuse al presidente de hacer algo en ese sentido, pero desafortunadamente las cuentas no estaban muy claras. El jefe de la cartera de trabajo confirmó además que 2.3 millones de adultos mayores que no recibían ningún auxilio del gobierno serán incluidos en el programa Colombia Mayor. Los mayores de 70 años es el compromiso de este gobierno nacional y de este ministerio de entregarle al país la atención del 100% de los mayores de 70 años. Ángel Custodio Cabrera dijo finalmente que las ARL ya empezaron a suministrar los implementos de sanidad al personal de salud y que la idea es agotar todos los recursos con los que cuentan estas compañías para proteger a los trabajadores de la salud. Y de nuevo se presenta un caso de uso ilegal de una ambulancia en medio de la cuarentena. 4 personas fueron detenidas cuando pretendían transportarse desde Nariño hasta el departamento de Antioquia. La ambulancia era conducida por un hombre y un acompañante, quienes transportaban ilegalmente en la parte trasera a una mujer de 30 años y sus 3 hijos menores de edad procedentes del departamento de Nariño. La mujer confesó haber pagado 4 millones de pesos para llegar hasta Antioquia, pero en uno de los controles viales de la policía en el Nordeste fueron descubiertos. La ambulancia fue inmovilizada, se colocó un comparendo de tránsito. Al conductor y al auxiliar de enfermería que iban en compañía de estas personas fueron capturados por violación del artículo 368. El conductor y el auxiliar de enfermería fueron capturados por la policía. A la mujer se le impuso un comparendo, pues ella y sus 2 hijos fueron valorados por médicos y no los encontraron enfermos. Abogados penalistas consultados por Noticentro 1 CMI cuestionaron el decreto de emergencia carcelaria expedido por el gobierno que, como hemos explicado, da vía libre para que más de 4.000 reclusos pasen a detención domiciliaria. El decreto de emergencia carcelaria firmado por el gobierno ha desatado una ola de críticas en varios sectores, especialmente para los abogados expertos en derecho penal, dado que consideran que con la salida de 4.000 presos de los centros de reclusión no se da una solución al problema de hacinamiento en las cárceles y un eventual contagio del coronavirus. El decreto no se aplica para el 80% o más de los procesados o condenados que hoy están encarcelados, toda vez que el decreto tiene un listado enorme de delitos expresamente excluidos del beneficio. Las normas han debido privilegiar el derecho a la vida, pero ello no ocurrió por la cantidad de excepciones que se incorporaron en las disposiciones, cerca de 80 delitos que no van a tener ningún tipo de medida. Incluso, el Colegio de Abogados Penalistas, que agrupa más de 2.500 juristas, le pidió a la CIDH que le ordene al Estado colombiano tomar medidas frente a esta problemática. Se expidió el decreto de excarcelación que en lo absoluto
atiende estas obligaciones internacionales de Colombia y que por el contrario agrava la situación de la población penitenciaria. Según estadísticas del propio IMPEC, actualmente hay 120.000 personas detenidas en las cárceles del país y en los centros de reclusión hay disponibilidad para 80.000 presos, es decir, que hay una sobrepoblación de 40.000 personas y un hacinamiento del 48%. La cárcel de Villavicencio está cercada por el coronavirus. Otro interno de este penal falleció en las últimas horas por el COVID-19 y 6 personas, entre reclusos y guardianes, dieron positivo a ese virus. A 3 ascienden los presos muertos en la cárcel de Villavicencio por COVID-19. El interno se encontraba en el hospital regional y hacía parte de los 3 primeros contagiados del centro penitenciario. Han llegado 6 resultados positivos y también corresponden al centro penitenciario. 6 nuevos casos de pacientes positivos en nuestro departamento, en Villavicencio, en la cárcel de Villavicencio. Los casos de contagio por coronavirus en la cárcel de Villavicencio se incrementaron hoy. Es importante que el gobierno nacional implemente las pruebas masivas al interior del centro penitenciario. Y también muy importante que articule con las entidades territoriales para armonizar el plan de contingencia de lo que significa la salida en libertad de muchos reclusos más en el marco de este decreto. El centro penitenciario ya se encuentra en cuarentena. El ex jefe negociador de paz, Humberto de la Calle Lombana, compartió con Noticentro 1 CMI un conmovedor testimonio sobre la enfermedad de su esposa, sus 50 años de matrimonio y los cuidados durante esta cuarentena. Esta imagen de Humberto de la Calle Lombana haciendo fila para reclamar medicamentos y acatando las medidas restrictivas de la cuarentena, como el pico y género, no pasó desapercibida en las redes sociales. Humberto de la Calle ha ocupado los más altos cargos del Estado, ha sido registrador nacional, ministro, vicepresidente de la República y jefe negociador del gobierno en las negociaciones de paz con las FARC. Hoy, a sus 73 años de edad, vive solo con su esposa, doña Rosalba Restrepo, quien tiene una delicada enfermedad. No, lamentablemente mi esposa tiene una enfermedad grave, hay un medicamento oncológico que no se puede suspender, entonces decidí pues ir a hacer cola, lo que debemos hacer todos los colombianos con mayor razón en estas circunstancias. Además, Humberto de la Calle le contó a Noticentro 1 CMI que lo motivó a publicar en Twitter fotos suyas haciendo fila. Ahí alguien dijo, hay un candidato presidencial haciendo cola, entonces yo comprendí que ese tuit podía generar, dijéramos, 2 mensajes importantes. Uno, el del amor. Hemos estado 50 años juntos, yo estoy prácticamente dedicado a cuidarla. Y en segundo lugar, pues todos somos iguales y con mayor razón, frente a una circunstancia tan difícil como la pandemia, no podemos alegar privilegios. Y justo por las difíciles circunstancias ocasionadas por la pandemia, De la Calle Lombana hace un llamado a la unión de todos los colombianos, independientemente de su posición frente al gobierno, y también a apoyar a las autoridades para poder vencer entre todos la enfermedad del COVID-19, que cada día está afectando a más personas. Noticentro 1 CMI sigue adelante con la campaña para ayudar a una mujer de escasos recursos que enfrenta con sus 7 hijos el rigor del confinamiento. Sarita, una de sus hijas, padece cáncer en uno de sus ojos. Con la positiva respuesta y solidaridad de muchos colombianos, esta campaña también busca salvar la visión de la pequeña. La operación de ella es una oculoplastía, que es la reconstrucción del párpado porque perdió todo, el párpado cayó, hundió y cerró. Noticentro 1 CMI y el Banco de Alimentos tocan la puerta del corazón y solidaridad de los colombianos para ayudar a doña Diana, a Sarita y a sus otros 6 hijos. En la cuenta de ahorros del Banco Colpatria número 100 59 18 789 se pueden hacer las donaciones para que Sarita nunca olvide que en tiempos de cuarentena los colombianos llegaron hasta el sur de Bogotá y le tendieron una mano para hacer su día menos doloroso y evitar el bullying de que es víctima con sus compañeros de clase. Nuevamente hay alerta en Cúcuta, en norte de Santander, por el aumento de la contaminación del aire. Nuevamente, la contaminación del aire de la ciudad ha generado la preocupación de los cucuteños. Este fenómeno había mermado algunos días por las lluvias, pero hoy se hizo muy evidente en toda el área metropolitana. Hoy vuelve a presentarse el fenómeno de inversión térmica, a cual se suma un segundo fenómeno, que es el de la contaminación atmosférica por emisión calórica y por emisión de humos de incendios forestales en la zona de Venezuela. Las autoridades ambientales regionales realizarán también los operativos con el apoyo técnico del IDEAN.
Con base en todo el sistema de medición y toda la capacidad técnica del IDAM, estamos en la obligación de adelantar toda la parte operativa para garantizar que no haya emisiones atmosféricas. A la inversión térmica se le suman las quemas indiscriminadas que podrían ser detectadas con aparatos de alta tecnología que adquirió la policía de Cúcuta. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de 3 fases para reabrir su país. Alerta en Brasil por una posible hecatombe viral causada por los casos no detectados de coronavirus que podrían superar los 300.000 infectados. La Organización Mundial de la Salud advierte a Europa que no baje la guardia ante el COVID-19, asegurando que el viejo continente aún se encuentra en el ojo del huracán. El presidente Donald Trump presentó una propuesta que permitiría a su país reanudar la actividad económica a mediados de junio. Cada estado decidirá en qué momento lo hace, pero siguiendo las pautas del gobierno federal. El gobierno de Estados Unidos continúa tomando medidas para reabrir el país lo más pronto posible, pese a que es uno de los más afectados por la pandemia, con más de 655.000 infectados y 32.000 muertes confirmadas. El presidente Donald Trump presentó un plan para relanzar la economía de Estados Unidos en 3 fases de 14 días cada una. We can begin the next front in our war, which we are calling Opening Up America Again. Los estados o condados decidirán cuándo reabrir sus jurisdicciones según las recomendaciones de Trump, aunque antes de hacerlo, los estados deben asegurarse de que exista un declive de casos confirmados de COVID-19 durante un periodo de 14 días. En la primera fase, las personas vulnerables como ancianos y enfermos de gravedad deberán permanecer en sus casas. Se debe mantener el distanciamiento social, por lo que las escuelas permanecerán cerradas. Se continuará el teletrabajo y los recintos grandes podrán operar con estrictos protocolos de distanciamiento. En la segunda fase, se mantendrá el distanciamiento social y se deben evitar las reuniones de más de 50 personas. Y en la tercera fase, los individuos vulnerables podrán reanudar las interacciones públicas, pero deberán practicar el distanciamiento físico y minimizar la exposición a escenarios sociales. Se establecerá de nuevo el trabajo presencial. Mientras tanto, el estado de Nueva York, el más golpeado por la pandemia del coronavirus, extendió la cuarentena para seguir evitando nuevos casos. The New York pause policies, the close down policies, will be extended in coordination with other states to May 15th. A este anuncio se sumó el reporte más bajo en el estado desde hace 10 días de muertes diarias con 606, lo que aumenta el total de decesos a 16.251. Y en Brasil, un grupo de científicos advirtió que la cifra actual de 30.000 infectados con el coronavirus no es precisa y que el número de contagios estaría bordeando los 300.000. La pandemia del coronavirus sigue sumando cada vez más infectados y muertos en toda América Latina, donde Brasil es el caso más preocupante con el peor brote de la región. Cuando las cifras oficiales ya contabilizaban casi 2.000 muertos y más de 30.000 infectados, un grupo de científicos brasileños pronosticaron una hecatombe viral en el gigante suramericano, advirtiendo que ya hay más de 315.000 casos, un número 15 veces superior al reporte actual y que solamente es superado por Estados Unidos, el cual es el actual epicentro de la pandemia. La tensión fue tal que el ultraderechista destituyó al jefe de la cartera, Luis Enrique Mandetta, quien lamentó la falta de consenso con el mandatario durante los 60 días en los que se mantuvo enfrente de la batalla instando al aislamiento social, mientras Bolsonaro salía a la calle sin ninguna protección y le daba la mano a la gente. Otro caso crítico en la región es Ecuador, que oficialmente cuenta con más de 8.200 infectados y 403 fallecidos por COVID-19. Sin embargo, las mismas autoridades nombradas por el gobierno de Lenín Moreno para afrontar la crisis en Guayaquil confirmaron un desfase de 5.700 decesos en el epicentro del brote en el país andino, donde los sistemas sanitarios y funerarios están completamente colapsados, mientras aún hay más de 700 cuerpos por enterrar. La crisis desatada por el COVID-19 también tiene la economía de América Latina y el Caribe frente a la peor recesión económica desde los años 50. Así lo reveló el Fondo Monetario Internacional, quien también advirtió que la región enfrenta otra década perdida entre 2015 y 2025 gracias a esta crisis financiera causada por la pandemia.
Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa sigue estando en el ojo del huracán de la pandemia del coronavirus, que ya infectó a más de 1 millón de personas en el viejo continente. Pese a las señales alentadoras que están mostrando algunos países europeos frente a la pandemia de COVID-19, la oficina de la OMS en el viejo continente le hizo una dura advertencia a las naciones europeas que ya están bajando la guardia ante el virus, alertando que la región aún se encuentra en el ojo del huracán. Case numbers across the region continue to climb. In the past 10 days, the number of cases reported in Europe have nearly doubled to close to 1 million. This means that about 50% of the global burden of COVID-19 is in this region. La OMS advirtió que no hay victorias rápidas ante el patógeno y reiteró que las próximas semanas serán claves para las naciones que no han sido completamente golpeadas por el virus y las que ya están empezando a relajar sus medidas de aislamiento. En el Reino Unido la situación es preocupante, cuando por 5º día consecutivo el país reportó un alza en la fatalidad de la infección que ya deja más de 13.700 muertos y superó la barrera de los 100.000 contagios. Unas cifras que tienen en máxima alerta al gobierno británico, que extendió la cuarentena en todo el país 3 semanas más. Mientras el número de víctimas fatales en Francia ya roza los 18.000 y a los más de 108.000 casos confirmados en el país galo, se sumaron más de 668 tripulantes del portaaviones Charles de Gaulle, que dieron positivo entre más de 1.700 marineros que fueron sometidos a exámenes de coronavirus. Hacemos una breve pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI espere. El impacto del coronavirus en el empleo, habla presidente de la ANDI. Por coronavirus, 195 millones de empleos en riesgo en todo el mundo. El Comité de la Regla Fiscal dio el visto bueno para que el gobierno aumente su nivel de endeudamiento este año debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus. El llamado Comité de la Regla Fiscal, un organismo asesor del Ministerio de Hacienda, dio su concepto favorable para que la nación pueda ampliar su espacio fiscal en 27 billones de pesos, de modo que le permita atender los requerimientos derivados de la crisis del COVID-19. Como mínimo, el plan de choque para atender la emergencia del coronavirus es de 27 billones de pesos, pero que puede ser incluso más, dependiendo del pronóstico que se haga sobre la caída de la economía de este año. Si se cree que la economía va a caer más, el plan de choque sería mayor. La regla fiscal es una ley establecida desde el año 2011 que le pone límites al gobierno para endeudarse. La Organización de Países Exportadores de Petróleo proyectó una menor demanda de crudo en 2020 de la que había previsto hace solo unas semanas. En su reporte mensual publicado en Viena, la Organización de Países Exportadores de Petróleo prevé que en este año haya un hundimiento histórico de la demanda de crudo debido a la paralización por la pandemia del nuevo coronavirus que provocará un shock extremo mundial en el mercado petrolero. La actual situación mundial, empujada por el inicio del COVID-19 a comienzos del año en China y el resto del mundo en marzo de 2020, parece representar la tormenta perfecta de destrucción de demanda. De acuerdo a sus nuevas previsiones, la OPEP calcula que el consumo mundial de crudo en 2020 será de 92,82 millones de barriles por día, lo cual representa una reducción de 6,85 millones de barriles por día con respecto a 2019. Según los cálculos del organismo, la crisis generada por la pandemia provocará que la demanda de petróleo a nivel mundial se hunda en 20 millones de barriles diarios durante el mes de abril. La pandemia del COVID-19, que ha llevado a la parálisis casi total de las actividades productivas, está afectando a unos 2.700 millones de trabajadores, es decir, al 81% de la fuerza laboral mundial, según las más recientes estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo considera que en la situación actual, con la paralización total o parcial de la productividad, las empresas de diversos sectores económicos, en especial las más pequeñas, se enfrentan a pérdidas catastróficas que amenazan su funcionamiento y solvencia, y millones de trabajadores están expuestos a la pérdida de ingresos o al despido. La OIT apunta a que habrá una reducción del empleo de alrededor del 6,7% de la fuerza mundial laboral, el equivalente a 195 millones de trabajadores. Según el informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, los casi 7 millones de trabajadores que viven al día, es decir, en el rebusque,
habrán perdido al finalizar este mes cerca de 6 billones de pesos. En el sector agropecuario podría haber una notable reducción de empleos. La caída en el consumo en los hogares, el cierre del canal institucional, dificultades en los mercados de exportación y la reducción del uso de combustibles afectan hoy principalmente a productores de cerdo, tilapia, pollo, papa, lechuga, tomate, frutas en general, flores y por supuesto la palma. En el sector del comercio, alojamientos y restaurantes, donde se generan casi 6 millones de empleos, en su mayoría en micros, pequeñas y medianas empresas, hay también temores por el desempleo. O sea que si focalizamos las medidas a apoyar a esas micro, pequeñas y medianas empresas y de comercio, por supuesto vamos a salvar muchísimos empleos en el país. La Confederación General de Trabajadores CGT pide que no haya ahorros de nadie para defender el empleo de los colombianos. Es fundamental para defender el aparato productivo nacional, para defender la producción en el campo y para darle músculo a todo lo que tiene que ver con las inversiones en nuestro país, inversiones productivas que generen empleo. El gobierno, por su parte, asegura que está haciendo todo lo necesario para defender tanto a los trabajadores como a las empresas. Seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para preservar los puestos de trabajo, sobre todo los trabajadores más vulnerables, y de otro lado, conservar toda la estructura empresarial en Colombia. La OIT señala que el recuento final de las pérdidas de puestos de trabajo en 2020 dependerá fundamentalmente de la evolución de la pandemia y de las medidas que adopten los gobiernos para mitigar sus repercusiones. Y hay polémica por la decisión adoptada al amparo del estado de emergencia que ordena a Colpensiones asumir las pensiones de retiro programado de bajo monto de afiliados a los fondos privados. El anunciado traslado de afiliados de los fondos privados que tienen retiro programado a Colpensiones generó polémica. Congresistas afirman que la medida favorece a los fondos. A través de su cuenta en Twitter, la senadora Angélica Lozano dijo que se quitan la responsabilidad, pero eso sí, se quedan con elevados costos de administración. Es inadmisible que mientras no hay que hacer el aporte pensional, sí haya la obligación de pagar el 100% de la comisión que se gana la AFP, la administradora del fondo de pensión. Los fondos de pensiones respondieron a las críticas. Con este decreto, ¿se está ayudando entonces a los fondos de pensiones? Por supuesto que no. Nosotros no le solicitamos al gobierno hacer este traslado. Para Colpensiones, la medida protege a unos 20.000 pensionados de bajos ingresos. Para garantizar el pago de la pensión por el resto de todas sus vidas. ¿Qué va a recibir Colpensiones? Recibe, aparte de la información a los pensionados, dándole la bienvenida a todos ellos, va a recibir también los fondos existentes. Expertos explican que los recursos para pagar a algunos pensionados se están agotando. Los saldos de su ahorro para pagar la pensión están reduciéndose por la caída de rentabilidad por el coronavirus. Se calcula que los fondos privados trasladarán además 5 billones de pesos a Colpensiones para atender los pagos de quienes gozan de retiro programado. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,12% a 1.202 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió con una valorización de 7,14% a 375 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más cayó con una pérdida de 2,59% a 11.280 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 39.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.942 pesos con 92 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.316 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 18 centavos. El azúcar se transó en 10,18 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $19 con 71 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $28 con 34 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.090 pesos.